At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. ¿Le parece que vayamos con las noticias de las 7? Por supuesto, Claro. claro. Vamos a ello. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este martes 6 de mayo contándoles que Ucrania ha lanzado un ataque a gran escala con drones suicidas de largo alcance contra múltiples objetivos en territorio ruso, incluyendo la región de Moscú. Las autoridades rusas afirman haber derribado 26 drones ucranianos durante la noche, incluyendo 4 que se dirigían hacia la capital rusa, 17 sobre la región fronteriza de Briansk y 5 sobre Kaluga, sin que se reportaran heridos ni daños materiales. El ataque ocurre apenas 4 días antes del desfile militar planificado en la Plaza Roja de Moscú para conmemorar el 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, evento al que asistirán líderes mundiales como Xi Jinping y Lula da Silva. Simultáneamente, fuerzas ucranianas atacaron la región de Kursk, disparando misiles y cruzando la frontera, causando 3 muertes civiles según Rusia. Como respuesta, Rusia lanzó 2 misiles balísticos, 116 drones contra territorio ucraniano, mientras los aliados occidentales negocian la entrega de otro sistema Patriot a Ucrania. Bueno, pues Ucrania, en lo que es el frente terrestre, pues tiene una desventaja frente a Rusia, que es, ya le hemos comentado muchas veces, es la carencia de hombres. Ucrania es mucho más pequeña que Rusia y además pues Zelensky no es un dictador como Putin. Putin puede permitirse el lujo de enviar gente a la picadora de carne sin ningún miedo a que una opinión pública enervada o con poco miedo le quite del poder. Zelensky no se puede permitir ese lujo y el tema de la carencia de reemplazos para las brigadas ucranianas que combaten en el frente pues es peliagudo. Pero en esta guerra hemos visto cómo han cobrado cada vez más protagonismo los drones. Los drones pues no son bajas humanas en caso de ser derribados. El operador del dron está a muchísimos kilómetros dirigiéndolo contra objetivos terrestres de uno u otro tipo o incluso contra objetivos aéreos. Hemos visto recientemente, en estos días pasados, cómo Ucrania ha derribado un par de aviones rusos con drones. Ucrania ha lanzado ayer una ofensiva a gran escala con drones dentro de territorio ruso, con drones de largo alcance. En estos momentos tiene Ucrania unas fábricas de producción de drones bastante eficientes. No alcanzan los niveles de producción que tiene Rusia con la ayuda de Irán, pero vamos, tienen una producción de drones bastante destacada. Y la importancia que tiene el ataque de ayer es que se hace cuando faltan exactamente 3 días para la conmemoración, el día 9 de mayo, de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, que en Rusia se conmemora pues de forma siempre muy aparatosa. Y en esa conmemoración pues resulta que están invitados numerosos mandatarios extranjeros del eje del mal, más algunos contemporizadores bastante destacados. Irán Lula da Silva, irá Maduro, irá Xi Jinping. Y claro, imagínense ustedes en estos momentos lo que tiene que estar pasando por la cabeza de Putin pensando en que un dron ucraniano se presente en Moscú delante de la tribuna de autoridades. Estaría curioso, ¿verdad? Yo no creo que Ucrania
lo vaya a hacer por las repercusiones simbólicas que tendría un ataque de ese estilo, que por supuesto Putin intentaría utilizar para decir: Ucrania, ven ustedes cómo son nazis que boicotean el acto de la victoria de conmemoración de la victoria sobre los nazis, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que se vaya a producir ese ataque, pero la posibilidad está ahí. Y oiga, la tentación es enorme. Si ustedes fueran ucranianos y lograran llevar un dron hasta Moscú en pleno desfile de la victoria y tuvieran a tiro a Putin, ¿qué harían? Bueno, y eso algunos mandatarios lo saben. Y de hecho ha habido mandatarios extranjeros que han cancelado ya hace un par de días su visita a Moscú y que han alegado razones de enfermedad para decir que no pueden ir al acto de celebración. Por ejemplo, el primer ministro checo Robert Fico. Bueno, vamos a ver. Ucrania pues no está en la mejor de las posiciones y en una guerra de desgaste tiene las de perder a medio plazo. Ahora bien, de aquí entonces le puede hacer mucha pupa a Putin, especialmente ahora que la firma del acuerdo de minerales le ha dado a Trump el argumento que necesitaba para poner en marcha todas las operaciones de compra de armas por Ucrania que le dé la gana, y de hecho ya ha puesto en marcha 2. Aquí en España tenemos a un Pedro Sánchez ya absolutamente noqueado, que ayer lanzó a sus peones a tratar por todos los medios de tender cortinas de humo. El asunto del apagón le ha hecho a Pedro Sánchez muchísimo más daño que casi cualquier otra cosa. Y es curioso porque el apagón perdónenme el uso de la palabra, solo ha causado 12 muertos. En comparación con los 220 muertos de la Dana, que también son responsabilidad de Sánchez, y en comparación con los 150.000 muertos de la pandemia, una parte sustancial de los cuales también son responsabilidad de Sánchez. Sin embargo, con la pandemia Sánchez tenía, la excusa de: es una pandemia mundial y oiga, pues hemos gestionado más o menos igual que otros países. Es mentira, gestionamos bastante peor que otros países, pero bueno, esa excusa la podía esgrimir Sánchez y la esgrimió. Y logró irse de rositas. En la Dana ya la cosa se ha complicado un poquito, pero sigue teniendo, de cara a los más hooligan de sus huestes, el argumento de todo es culpa de Mazón, del gobierno regional valenciano. Con la mayor parte de la población eso tampoco cuela, y la prueba es que de Paiporta quien tuvo que irse a pellazos de barro fue Sánchez, no fue Mazón. Pero también, en cierto modo, para una parte de su público ha colado eso. Lo del apagón ya es otra cosa. Es curioso, siendo solo 12 muertos, ese solo siempre entre comillas, en comparación con los episodios anteriores, pues resulta que Sánchez le está haciendo mucha más pupa, porque es que no tiene a quien echarle la culpa. Intentó, con las filtraciones desde el minuto 1 del apagón, echar la culpa a hackers, a ciberataques de posiblemente Putin, pero no coló. Y al final pues estamos viendo que fue culpa de la red eléctrica española, pero no solo de ella, porque hubo avisos de red eléctrica al gobierno y el gobierno los desoyó y se empeñó en tratar de parecer más verde que nadie sin tener una red eléctrica preparada para eso. Resultado: primer apagón total en la península de nuestra historia. Y ante eso, como no tiene a quien echarle la culpa, pues Sánchez pone a trabajar a sus minions para tender cortinas de humo. Y ya están en plena huida hacia adelante. Ayer Armengol, esa señora que compró mascarillas a la trama corrupta de Aldama, Koldo, Ábalos y casi con toda seguridad Sánchez, pues salió hablando de hacer reformas constitucionales que afecten a la figura del rey. O sea, fíjense cómo está ya de noqueado Sánchez, que tiene que sacar a Armengol, esa gran intelectual,
a anunciar que van a tocar los pilares fundamentales del Estado. Escuchen. En España, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha abogado por una reforma más amplia de la Constitución que incluya el control de las actuaciones del jefe de Estado y revisar la inviolabilidad del rey. Durante un desayuno informativo en el Ateneo, la dirigente socialista defendió una posición tras ser preguntada por la decisión del Tribunal Supremo de rechazar una querella contra Juan Carlos I por delitos fiscales. Armengol evitó valorar directamente la decisión judicial y a su vez explicó que la reforma debería hacer a España más federal y otorgar al Senado facultades puramente territoriales con participación de los gobiernos autonómicos. Según Armengol, esta reforma facilita la toma de decisiones compartidas entre el gobierno central y las autonomías, además de actualizar aspectos relacionados con la corona para adaptarlos, según ella, a las necesidades actuales. ¿Cómo estará de mal? Decía antes yo, Pedro Sánchez, que ya tienen que amenazar con reformas constitucionales. Fíjense que lo que dice Armengol es lo que vienen intentando desde siempre, desde aproximadamente 2014 fue cuando se oficializó en documentos del Partido Socialista la famosa Declaración de Granada, aprobada en tiempos de Rubalcaba. Ojo, no estamos hablando de planes de Sánchez ni de Zapatero, estamos hablando de planes del Partido Socialista. La famosa Declaración de Granada, que básicamente quería dar una vuelta de tuerca confederal a la Constitución y que preveía pues una serie de cosas, entre ellas, ojo, que he advertido sobre eso muchísimas veces anteriormente, la reforma del Senado para transformarlo en una, como dicen ellos, Cámara Territorial. Básicamente de lo que se trata es de hurtarle al Congreso de los Diputados la capacidad de decidir nada sobre las comunidades autónomas. Pasaría a ser competencia del Senado y ahí tendrían poder de veto las comunidades autónomas. Es decir, se busca transformar España en una nación de naciones. Pero Armengol no se quedó en repetir el mantra de la Declaración de Granada. Por cierto, mantra al que tanto PP como, ojo, Ciudadanos se sumaron en sus programas electorales. Ciudadanos llegó a defender también la basura esa de transformar el Senado en una Cámara territorial, es decir, hurtarnos a los españoles la capacidad de decisión sobre las cuestiones territoriales, porque el Senado ese estaría nombrado por las comunidades autónomas, no por los ciudadanos con su voto. Con lo cual, no se limitó Armengol a volver a soltar el mantra de la España confederal, sino que además dijo que habría que ir más allá y habría que revisar la figura del rey. Estamos en estos momentos, en una situación donde ya Sánchez sabe que lo ha perdido todo. Además, Sánchez sabe que muy posiblemente cuando salga de Moncloa su destino va a ser la cárcel, a corto o medio plazo. Así que, pues una tentación es huir hacia adelante, una tentación es derribar los muros del templo como Sansón, una tentación es romper el tablero de juego. Lo que pasa que eso, dicho justo después del apagón, es decir, dicho en ese momento de máxima debilidad de Sánchez, pues a lo que suena es a una declaración de impotencia. Impotencia además un poco ridícula, porque luego veremos que no fue la única cortina de humo que ayer pusieron sobre la mesa. Hoy tenía que declarar otra de las amigas de Ábalos en el Tribunal Supremo, la que fue Miss Asturias, pero resulta que no va a ir a declarar. Escuchen.
Claudia Montes, la Miss Asturias, amiga de José Luis Ábalos, no declarará en el Tribunal Supremo como estaba previsto para este martes 6 de mayo, ya que asegura no haber recibido la citación oficial. Afirma que ni ella ni sus abogados han sido notificados formalmente por la Policía Judicial ni por correo postal, lo que impide su comparecencia ante el juez Leopoldo Puente en la causa relacionada con el exministro de Transportes. Mientras tanto, Montes denuncia estar sufriendo un intenso acoso desde que trascendió su vinculación al caso. Ha recibido casi 150.000 visitas a su perfil de Instagram en el último mes, numerosos mensajes de odio, llamadas constantes de números ocultos y acoso callejero. Asegura que esta situación le ha provocado problemas anímicos que requieren medicación. Según informa OK Diario, su situación económica es igualmente precaria, habiendo sido desahuciada de su casa, aunque los servicios sociales la declararon persona vulnerable, evitando así el desalojo efectivo mientras solicita vivienda a las instituciones asturianas. Bueno, evidentemente, en un Estado de Derecho, pues como ciudadano tienes una serie de cosas garantizadas. Por ejemplo, pues que si te citan para declarar como testigo en un sitio y nadie te entrega la citación, pues oye, dices que no vas y te fumas un puro. Resulta un poco chocante el que uno pueda anunciar de antemano ante una citación que no va a ir porque no se le ha notificado formalmente, ¿no? Porque quiere decir que conoce por los medios que ha sido citado, pero no tiene constancia oficial. Pero las cosas son así, no basta con que los medios digan citado a declarar el testigo no sé qué, porque puede ser verdad, puede no ser verdad, puede ser verdad pero a medias y tener datos erróneos en cuanto a cuándo hay que ir. Para que alguien vaya como testigo, pues alguien tiene que entregarle la citación a él, a sus abogados o a quien sea. Pero tiene que quedar constancia formal y parece ser que nadie le ha notificado a esta amiga de Ábalos que tenía que declarar hoy ante el Tribunal Supremo. Por lo demás, pues es una figura curiosa porque es alguien, bueno, que tampoco sabemos hasta qué punto de intimidad llegó con Ábalos. De momento, pues todos son conjeturas e imaginaciones. Lo que sí sabemos es que ella denunció haber sido acosada por Koldo con proposiciones indecentes y denuncia ahora que está siendo acosada a través de las redes sociales. Bueno, esperaremos a que la notifiquen y a ver qué es lo que declara ante el Supremo. Pero con respecto a esos insultos que dice haber recibido por las redes, hombre, pues a mí, entiéndanme, la posición de Jessica, de esta otra persona que fue Miss Asturias, etcétera, las otras amigas que pudiera haber tenido Ábalos, pues hombre, me puede parecer criticable desde el punto de vista de que si alguien es consciente de que otro les está haciendo regalos o beneficiando de alguna manera con dinero público y tú los aceptas, pues no está bien, ¿no? Pero vamos, que las culpables no son ellas, las principales culpables de todo este asunto. Aquí el principal culpable es aquel que pagaba. Aquellos famosos versos de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién es? ¿A quién hay que censurar más? ¿Al quien peca por la paga o al que paga por pecar, ¿no? Y en este caso concreto encima se paga por pecar con dinero público. Bueno, pues digamos que los malos oficiales pues son aquellos que se dedicaban a sacar dinero público y a hacer regalos a determinadas mujeres. Mucho más culpables que esas mujeres, lo siento. A lo mejor es una postura machista la mía, pero yo lo veo así. Si no están ustedes de acuerdo, pues nos lo dicen por las redes y con mucho gusto leemos sus comentarios. En fin, esperemos a ver que le notifiquen con las formas adecuadas la citación a esta testigo y a ver qué es lo que dice cuando comparezca. Y mientras tanto, ayer, nuevo día negro, nuevas muestras del caos en que Pedro Sánchez y su gobierno han sumido a este país. Ya como en los cuentos
de Asterix vamos a tener que ir con un escudo encima de la cabeza por si se nos cae el cielo encima, porque es que ayer literalmente se cayó parte del techo de la M40, además de otros desastres que ahora comentaremos. La carretera M40 de Madrid sufrió ayer un importante colapso de tráfico en su anillo exterior a la altura de los túneles del Pardo en dirección A6. El problema se originó cuando varias planchas se desprendieron en el interior del túnel, obligando a los bomberos a intervenir y cortar 3 de los 4 carriles disponibles. El embotellamiento alcanzó casi 10 kilómetros de longitud, afectando también a vías cercanas como la A1 y otros enlaces del distrito de Fuencarral. Aunque los bomberos se retiraron alrededor de las 6 de la tarde tras completar su intervención, el atasco continuó afectando severamente la circulación en toda la zona, causando retrasos significativos para los conductores. Bueno, ayer, después del lunes que amaneció negro por el colapso de los trenes que unen Madrid y Sevilla por la línea de alta velocidad, del que luego hablaremos, porque hay algún dato interesante que viene hoy en los medios. Después de que el lunes amaneciera de esa manera, a lo largo del lunes, a lo largo del día de ayer, tuvimos apagón en 2 líneas del metro de Madrid, en las que quedó interrumpido el servicio. Retrasos de media hora en los trenes que unen Madrid y Sevilla, pero esta vez por un problema en la señalización. Tócate las narices. Y tercero, desprendimiento de placas del techo de la M40 que me obligaron a cortar 3 de los 4 carriles, ocasionando kilómetros y kilómetros y kilómetros de retenciones en toda la zona norte de Madrid. Tenemos el peor de los gobiernos posibles. Tenemos un gobierno asediado por las sospechas, por los indicios de corrupción a gran escala y corrupción también de la cutre. Tenemos un gobierno perpetuamente arrodillado ante los enemigos interiores y exteriores de España, y encima tenemos un gobierno que, como se ha dedicado a gastarse el dinero en señoritas de buen ver y en polvos que no son precisamente de talco, pues resulta que parece que no solo no hay dinero para inversiones, sino ya ni siquiera para mantenimiento. Y cualquiera que tenga una casa sabe que o haces labores de mantenimiento o termina averiándose todo. En fin, sabes que hay que cambiar determinados equipos cada X tiempo. Sabes que si tienes un coche, pues tienes que hacer tus revisiones, porque si no el coche hace pum. Pues aquí parece que tampoco había dinero para mantenimiento y está todo que se cae a pedazos. Y ayer, pues se cayeron muchos pedazos en muchos sitios, después de haber tenido a 11.000 personas varadas porque los AVEs entre Madrid y Sevilla dejaron de funcionar. Por cierto, en las tomas de televisión de los reporteros que se desplazan a los lugares de los hechos, en este caso concreto a las estaciones, pues ya cada vez menudean más los recados de las personas que pasan por detrás de las cámaras hacia la familia de Pedro Sánchez, de la que se acuerdan enormemente delante de la cámara en vivo y en directo. Incluso en el canal de televisión española, en la 1. No me extraña. En fin, es que es para decir algo, ¿o no? Bueno, como sería para decir algo lo de esta señora de la que les vamos a hablar y que acaba de solicitar la nacionalidad española. Qué cosa tan sorprendente. Escuchen. Beatriz Gutiérrez Müller, ex primera dama de México, ha iniciado formalmente el trámite para obtener la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática. Según fuentes diplomáticas, la esposa del expresidente López Obrador está utilizando su condición de nieta de catalanes y castellanos para acceder a la ciudadanía española, un proceso que tomará aproximadamente 2 años. La solicitud resulta particularmente irónica, considerando que Gutiérrez Müller fue una de las principales impulsoras del conflicto diplomático entre México y España,
España en 2019, cuando promovió una carta exigiendo que la corona española pidiera disculpas por lo que para ella fueron los crímenes cometidos durante la conquista. Este enfrentamiento escaló hasta que López Obrador decretó una pausa en las relaciones bilaterales en el año 2022, tensión que continuó con la presidenta Sheinbaum, quien no invitó a representantes de la familia real a su toma de posesión. Ahora algunos en el entorno de Sheinbaum interpretan esta solicitud como una posibilidad para comenzar a restablecer las relaciones entre ambos países. O sea, que esta señora impulsa a su marido a una campaña de insultos a España, hablando de cómo llegamos allí los españoles y, por lo visto, a hacer, según él, barbaridades. Y ahora pide la nacionalidad española, pero oiga, esto es un escándalo. Yo le respondería por carta a esta señora que no, que pida la nacionalidad azteca. Y va a ser posible que pida la reencarnación en un cuerpo masculino, porque las mujeres en el Imperio Azteca tampoco es que tuvieran una consideración demasiado elevada, y sobre todo que pida la reencarnación en un cuerpo masculino de clase alta o de casta sacerdotal, porque si no, pues la probabilidad de ser azteca y que al final te acabaran sacando el corazón en vivo y en directo, y mientras estás todavía respirando, en una ceremonia de sacrificio a los dioses, pues no era despreciable la probabilidad de que te pasara eso. La verdad es que resulta pues curioso, ¿no?, que toda esta gente que se dedica a hacer demagogia barata con lo que es el descubrimiento de América y juegan al indigenismo impostado como si fueran ellos descendientes de alguna tribu mesoamericana, en lugar de lo que son descendientes de los españoles que fueron allí, pues la verdad es que resulta todo como hilarante. El descubrimiento de América es lo mejor que le pasó a la sociedad centroamericana en aquella época, porque permitió liberarse de un imperio opresor y cruel y de unas religiones tremendamente siniestras, y pues acceder a los beneficios de una cultura bastante más avanzada, que incluía el respeto por los derechos de la persona, y acceder a una religión que ponía la dignidad del hombre por encima de todo. Vamos, que los españoles llegamos allí y en primer lugar pues llevamos muchísimas innovaciones, conceptos, inventos, ideas que permitieron a esas sociedades avanzar, y además pues sustituimos lo que eran religiones caníbales por una religión de respeto al ser humano. Es indignante que esta gente se dedique a hacer demagogia barata a cuenta del descubrimiento. Es indignante que estos falsarios de la historia puedan sobrevivir en la política a base de transmitir mitos absolutamente desacreditados. Pero ya lo que es de nota, lo que es para nota, es que encima tengan el morro de pedir la nacionalidad española. No, hombre, señora, hágase usted mexica. Una vez que se haga mexica, pregúntese por qué el resto de los pueblos que habitaban entonces en Centroamérica se alió con los españoles para echar a patadas a los mexicas que les oprimían. En fin. Ahora mismo en The Home Depot puedes encontrar ofertas de primavera por menos de $20. ¿Y tú, en qué estás trabajando? Si estás pensando en organizar una carnita asada, esta es tu señal para ir a The Home Depot y aprovechar las ofertas en carbón y accesorios para asador. Como 2 bolsas de carbón Kingsford de 16 libras, ahora en compra especial por solo $17.88. Tus asados saben aún mejor con las ofertas de primavera por menos de $20 en The Home Depot. Válido del 24 de abril al 7 de mayo, sujeto a disponibilidad, válido solo para artículos seleccionados.